Lo decíamos hace un momento, María Álvarez ha conseguido el testimonio en exclusiva de 2 miembros de bandas latinas. Ya sabéis que este sábado ha sido como una especie de sábado sangriento. Machetes, 2 muertos, un chaval de 15 años, un chaval de 25 años, 3 heridos, parece que son bandas latinas. Esto es lo que afirma la policía. Enseguida vamos a hablar con ellos, pero desde luego el testimonio de estos 2 chicos te pone los pelos de punta. ¿Es posible salir de una banda latina? Yo era un pandillero, yo iba armado. ¿Qué sucede dentro de ellas? ¿Cuál fue tu prueba para entrar? Apuñalar a uno de la banda contraria. ¿Y él sobrevivió? La verdad que no lo sé. El impactante testimonio de 2 ex-Latin Kings, hoy en Mejor Contigo. Venga, y vamos con la información que nos la cuenta Laura Cerdeira respecto a todo lo que pasó el sábado pasado, que fue muchísimo. La policía continúa investigando estas 5 reyertas con 2 muertos, con 3 heridos graves que continúan hospitalizados por heridas con machetes y con cuchillos. Sobre las 2 agresiones más graves en las que hubo fallecidos, la principal hipótesis de la policía es que se trató de un enfrentamiento entre miembros de 2 bandas latinas, los Dominican Don't Play y los Trinitarios. La Fiscalía de Madrid alertaba a finales del año pasado de la continuidad de los enfrentamientos entre estas bandas y también aseguraba que su amenaza latente podría reactivarse en cualquier momento. A raíz de estas reyertas, la policía ya ha anunciado que va a intensificar los controles sobre las zonas más sensibles, también sobre estos grupos juveniles, pero descarta que haya un repunte de su actividad. Y también, basándose en estadísticas policiales, hoy la delegación del Gobierno en Madrid ha asegurado que no existe tal repunte de actividad entre bandas latinas y, es más, ha dicho que entre 2018 y 2021 se ha reducido el número de atestados y de detenidos. Y en cuanto al número de miembros activos de estas bandas, ha calculado que existen hoy en día unos 400 individuos pertenecientes a estos grupos. Gracias, Laura Cerdeira. Pues vamos a preguntárselo directamente a Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional. Ricardo, bienvenido a Mejor Contigo. Te lanzo la primera pregunta. Nos lo comentaba ya Laura, pero yo no sé si estás en disposición también de comentarlo. ¿No hay repunte de estas bandas latinas? ¿No hay repunte de hay más miembros, vuelve a haber más violencia en las calles? ¿Qué tal? Buenos días. Bien hallado, ante todo. No tenemos constancia de que tengamos ese repunte. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido también que se han dado una serie de hechos en una sola noche en Madrid. Han coincidido en espacio-tiempo 4 episodios violentos de carácter grave. Y claro, eso nos crea también una mayor sensación de inseguridad subjetiva. Pero como tal repunte no tenemos constancia de que exista ese repunte. Podemos estar tranquilos. Es verdad que nos preocupa la situación, lógicamente, no puede ser de otra manera. De estos 4 episodios, 2 que acabaron pues tristemente con dos fallecidos, tanto el de la calle Atocha como el del distrito de Usera. Los investigadores apuntan que efectivamente guardan relación estos ataques, estas agresiones, este ilícito, con bandas de carácter juvenil. Y los otros 2, el que teníamos de Parla, está descartado completamente, que tenga nada que ver con bandas, y el de Fuencarral, en el que también otro joven de 17 años sufrió una agresión, pues prácticamente igualmente descartado del tema de bandas. Vale, perfecto, Ricardo. Descartado el repunte, yo digo de manera coyuntural o estructural, pero vamos, estamos hablando de 2 muertos, estamos hablando de machetes en las calles. Hombre, algo de miedo sí que hay. En cualquier caso, Ricardo... Sí, evidentemente. Y asumo además que, como dicen los datos, efectivamente, desde el año 2018, 2019 al 2022 que estamos ahora, lógicamente, con toda la pandemia por medio, habrá bajado toda la ¿no? Me imagino, estadísticamente ha bajado todo. O sea que supongo que también el repunte de las bandas latinas, etcétera. Pero sí que nos preocupa cómo podemos evitar que nuestros hijos estén cerca de estas bandas latinas, cómo podemos evitar que estén en las calles, cómo funciona, ¿cuál es el trabajo que estáis haciendo vosotros? Bueno, nosotros tenemos varias vías de actuación. Nosotros tenemos siempre un trabajo multidisciplinar en este ámbito y en cualquier actuación, en cualquier investigación policial, ¿no? Por un lado podemos hablar de la figura que tenemos en Policía Nacional, que son nuestros agentes de participación ciudadana, que dan charlas en los colegios, en los institutos, en los centros educativos, y a través de estas charlas se les trata de concienciar también sobre estos temas, que aunque pueda parecer en un momento determinado para algunos jóvenes atractivos, se les advierte de estos peligros. Se ofrece información tanto al profesorado como a padres, como a los menores, de cómo identificar determinada simbología que pueda significar que esa persona está metido bien como integrante, bien como simpatizante de este tipo de bandas juveniles violentas.
Luego, por otro lado, pues nuestra brigada de información pues está trabajando continuamente. De hecho, tenemos grupos dedicados exclusivamente al tema de bandas juveniles, de acciones violentas de bandas juveniles, y están continuamente captando información sobre posibles integrantes, lugares de reunión, procedimientos. Es decir, está bastante controlado el tema de estas personas y de estos jóvenes que pertenecen a estos grupos criminales, a estas bandas juveniles. Ricardo, ¿contemplan el tema de hacer cacheos en las discotecas, de intentar que haya estas armas? Porque una de las sensaciones que hay también es la facilidad con la que consiguen armas, uno, y dos, no sé, el miedo que da que vayas por la calle y alguien vaya con un machete de este calibre. Con lo cual, ¿se prevén cacheos en zonas de discoteca o zonas que puedan ser preventivamente peligrosas? Nosotros esa serie de cacheos los tenemos que hacer siempre bajo una serie de indicios, bajo una serie de experiencia policial. En muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es tratarlos en origen, en esos puntos donde se reúnen previamente a este tipo de salidas que puedan realizar, pues ahí efectuamos tanto controles de seguridad, de identidad sobre estas personas como sobre las posibles armas que puedan llevar. Es verdad que ahora hemos visto que ha sucedido, pues en concreto en la calle Atocha, que ha sucedido en un entorno de ocio nocturno, pero nosotros estas actuaciones las solemos llevar más a cabo en origen, antes de que precisamente se produzcan estos desplazamientos. Muchísimas gracias, Ricardo Gutiérrez, por estar en Mejor Contigo. Gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Carlos, ya hemos escuchado por un lado lo que dice la Policía Nacional. No hay repunte de estas bandas, pero sí que repunte del susto que te puedes pegar con lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, no hay repunte, según los datos de la policía. Yo quisiera matizar alguna cuestión. Es decir, evidentemente una cosa es los datos empíricos, objetivos, la estadística, y otra cosa es la percepción en respecto a la seguridad. Eso es evidente. Puede darse la circunstancia que en un momento dado, en un barrio de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, hay una sensación de inseguridad y sin embargo no hayan aumentado las denuncias. Pero hay elementos, pues desde la luz de las calles por la noche, en fin, un montón de elementos pueden hacer generar en la gente un desasosiego que en realidad no se corresponde con los datos. Pero si vamos a los datos de la Fiscalía, vemos, y con la perspectiva que tú apuntabas muy bien en relación con lo que ha sucedido en este país y en todo el mundo, ¿verdad? Pero hablamos de España en los últimos 2-3 años como consecuencia del COVID, veamos con perspectiva lo que nos dice la Fiscalía, los datos de la Fiscalía, y el repunte es increchendo. Es increchendo. Esto es un dato absolutamente objetivo. Tanto es así que en Madrid, no nos lo ha comentado el portavoz, pero en Madrid, en Barcelona, creo que en Valencia, no estoy seguro, pero en Madrid y en Barcelona puedo aseguraros que hay operativos concretos en el metro, en el metropolitano, en el metro, porque se sabe que el metro es punto de encuentro, punto de cita para reyertas, punto de cita para ajustes de cuentas entre bandas latinas. Se sabe que los Nietas y los Latin Kings en toda España han quedado relegados por unos tipos absolutamente violentos, desaforadamente violentos, que son los Dominican Don't Play, que se han hecho con buena parte de las calles y con el menudeo de drogas. Y esto es un dato empíricamente objetivo. Y otra cosa que quisiera comentar, que ayer de forma muy acertada y muy subrayada, lo comentábamos en el reportaje que hicimos alrededor de las bandas, es hasta mezquino, ¿verdad?, lo que voy a explicar, pero es la inclusión de jóvenes españoles que nada tienen que ver con el origen, dijéramos, sociológico o antropológico de las bandas latinas, y que se incluyen en las bandas latinas, con muchachos y muchachas de origen sudamericano que sí pertenecen a una forma cultural de expresar la violencia muy concreta, etcétera, etcétera, que es el mundo de las pandillas, pero que admiten, aceptan y están incorporándose chavales españoles que nada tienen que ver con ese origen o con ese empuje o con esa llamada, ¿no?, por decirlo de alguna forma, la cual cosa no deja de ser absolutamente peligrosa y a la vez preocupante. Eso que hablábamos. Carlos, seguimos hablando. Ha llegado el momento. Vamos a conectar con María Álvarez. Lo primero que te hago, María, es felicitarte a ti y a Eva Prieto, porque sé que habéis conseguido un testimonio en exclusiva que es tremendo. Estamos hablando de dos exmiembros de este tipo de bandas, dos exmiembros que es poco más que cuando entras en este tipo de bandas estás preso de lo que quiere la banda que tú hagas, ¿no? María Álvarez, felicidades en primer lugar y háblanos de esos testimonios. Vamos a verlos partidos en dos. Sí, quería hacer extensible esa felicitación a mi compañero Manu Benito Cámara y a la compañera de redacción Miriam, que nos ha ayudado a cerrar estos testimonios. En concreto, ahora os voy a hablar de El Mecha. Por supuesto, son nombres ficticios, por supuesto, no podemos ver la cara. Son personas que ya están reintegradas en la sociedad, que han rehecho su vida, que tienen una familia, pero que tienen ese testimonio completamente espeluznante y además nos dicen que las cosas no han cambiado tanto, que siguen captando a los chavales con 16, con 15 años. Es el caso de ellos, en el que vamos a hablar en concreto
concreto 12 años dentro de esta banda latina, de los Latin King, y llegó a convertirse poco a poco, y según los crímenes que iba cometiendo, porque esa es precisamente la forma de ascender, cada vez cometiendo más crímenes violentos, acabó por convertirse en el director de un chapter, de un capítulo, que son las organizaciones pequeñas en los barrios, y ellos son los que dominan a los chavales en esos barrios y también los que hacen esa recaudación de fondos. Vamos a ver ese testimonio. Hasta hace poco más de 5 años yo era un pandillero, yo iba armado. Entro con 16 años y salgo con 28 a la banda de los Latin King. Me convenció de que somos una familia, que damos la vida por ti. Me daban alcohol, marihuana y pasta base. ¿Tú tuviste un rito de iniciación? Sí. ¿En qué consistió? Amenazar de muerte a uno de los miembros de los Nietas, que eran nuestros enemigos rivales. A medida que fue pasando el tiempo, me volví un hombre sanguinario. Y se ascienden las bandas cuando tú estás involucrado en reyertas, incluso en muertes. Y yo he estado en uno de ellos. Ha muerto uno en Ciudad Lineal con más de 15 puñaladas. Participé, lo recuerdo como si fuese ayer. ¿Cuánta gente a tu alrededor has visto morir? Mucha gente, mucha sangre. Recuerdo una vez que habían 2 miembros de los Nietas, huyeron y ahí asestó una puñalada a un compañero mío en el corazón y él murió. Cuanto más sanguinario eres y adquieres respeto y miedo al mismo tiempo. ¿Crees que si hubiera seguido por ese camino hoy estaríamos teniendo esta conversación? No, estaría muerto. Bueno, o sea, yo me quedo espeluznado, Marta. A mí me parece increíble pensar que estas cosas pasan a nuestro lado, pero no es nada extraordinario. Quiero decir que date cuenta que las bandas, este tipo de bandas y otro tipo de bandas que Carlos también conoce bien, tiene mucho que ver con las personas que están en la marginalidad, que están fuera de la sociedad, sufren una especie de discriminación y sobre todo cuando son muy jóvenes en la adolescencia tienen esa necesidad de pertenencia, de pertenecer a algún sitio, de estar respaldados por los demás. Por eso precisamente sucede que ahora en estas bandas empiezan a incorporarse también perfiles de personas españolas, de chicos jóvenes españoles que están excluidos de la sociedad y que están buscando un espacio en algún sitio y lo encuentran de pronto dentro de esas propias bandas. A mí me parece espeluznante y me parece muy bien que Carlos haya subrayado que de verdad tenemos que andarnos con ojo, porque pese a los datos que nos ha ofrecido muy amablemente la policía, sí que es cierto que lo que se huele en la sociedad es que hay... Es que estamos hablando de que a las 10 de la noche en la calle Atocha había un tío con un machete que mató a otro, con un machete. Mira, yo precisamente... Cualquiera que conozca a Madrid sabe que la calle Atocha es céntrica, que tú puedes salir de cualquier lugar, vas hacia Sol, es una zona céntrica. Yo precisamente el mismo sábado a las 7:30 de la tarde pasé por la calle Atocha porque iba a Atocha a coger un tren. Había muchísimos jóvenes porque había una fiesta en una conocida discoteca, todos muy animados, con un ambiente festivo total. Y claro, de repente llego a casa, veo las noticias y escucho lo que acaba de ocurrir una hora antes de que yo aterrizara en mi ciudad. Entonces, claro, a mí, más allá de las cifras, ves los 2 motos este fin de semana, más los testimonios que acabamos de escuchar, a mí se me eriza la piel. Y ya es que pensar que en la calle Atocha, en el corazón de Madrid, en una de mis ciudades, hay personas menores con machetes en la calle, me parece espeluznante. Y luego, claro, igual Carlos lo sabe mejor, pero cae todo el peso de la ley sobre estas personas que tienen un machete, sean menores o no sean menores. Es que me parece peligrosísimo. Enseguida le preguntamos a Carlos, Pablo. Bueno, esto tiene que ver con la percepción subjetiva del miedo de la que hablaba Carlos, de la que también hablaba el portavoz de la policía. Yo creo que inevitablemente cuando coinciden en el tiempo circunstancias como estas, es inevitable que el miedo cunda. Estamos hablando en televisión de este asunto. Creo, y me ha llamado la atención en la intervención de Ricardo, el portavoz de la policía, él habla todo el tiempo de bandas juveniles, evita deliberadamente el término bandas latinas. Y yo creo que es importante la terminología en este caso, por 2 razones. Una, porque corremos el riesgo de generalizar el odio, que es tremendamente peligroso en este punto, y ya sabemos que hay totalmente de acuerdo, Pablo, determinados movimientos políticos que además efectivamente lo aprovechan a su favor. Y segundo, porque según algunos portavoces de la policía, estas bandas, que en el fondo son caricaturas o remedos de lo que es realmente una banda latina, se sienten reforzadas bajo esta denominación, ¿no? Se sienten como empoderadas. Por lo tanto, de algún modo, persecución a la delincuencia, bandas juveniles, de las bandas juveniles y de cualquier tipo de delincuencia y de violencia. Estas bandas quedan para pegarse efectivamente en el metro. Desafortunadamente, este fin de semana también hemos conocido una pelea de hinchas futbolísticos en Vigo. Persecución a toda la violencia y, a largo plazo, combatir la exclusión, que afecta por igual a extranjeros y a españoles también. Desde luego. Carlos, ¿qué te ha parecido este primer testimonio?
Bueno, impresionante. Fijaos bien que ha habido una terminología que empleaba nuestra compañera para referirse a esos grupos. Habla de los chapters, ¿no? Es verdad que hablamos de delincuencia juvenil, pero como esta delincuencia juvenil está ultra acotada en lo que podemos denominar en términos sociológicos las pandillas, la pandilla en el sentido criminógeno de la palabra, ellos hablan de estructura piramidal de chapters, de tal forma que, además de las pruebas de iniciación que tienen que hacer y demás, tienen la obligación, lo explicábamos ayer en el reportaje, de incorporar a la bolsa común del chapter de Usera o al chapter de Vallecas, como si fueran franquicias, ¿no? Por decirlo de algún modo. Un dinero necesariamente se haya conseguido o no se haya conseguido, es decir, se haya cometido el delito para conseguirlo o no. Búscate la vida, tú me tienes que entregar cada semana tanto dinero, un porcentaje, una parte del cual va al chapter de Madrid, que es el que engloba a todos los pequeños, y de ahí va a Guayaquil, y de Guayaquil va al de Chicago, que estoy hablando, por ejemplo, de los Latin Kings, ¿no? De lo que queda de los Latin Kings. Por lo tanto, es una estructura casi empresarial del crimen. Fíjate bien que en los mandamientos fundacionales de algunas de estas bandas aparece la prohibición expresa, en algunos casos incluso de tomar alcohol, en otras, por supuesto, de traficar y de consumir drogas. Y se dedican fundamentalmente, y el portavoz de la policía lo podría haber explicado, a el tráfico, sobre todo al tráfico del menudeo de cocaína, ¿no? Por lo tanto, estamos ante industrias criminales sin lugar a dudas. Carlos, seguimos hablando con María Álvarez, porque tenemos más todavía. María. Sí, además lo estaba explicando perfectamente Quílez, y ahora vamos con otro testimonio. Artur, también nombre ficticio. Él estaba, ojo, llegó a estar a cargo de más de 30 chavales. Entró con apenas 15 años, se sentía abandonado en su casa, era un chaval maltratado. Dice que lo que quería es dejar de sentir miedo y dar miedo, y lo consiguió. Su iniciación: tenía que apuñalar a un miembro del grupo contrario, de los Nietas. Durante unos 15 años permaneció en esa banda latina, en los Latin Kings. Nos confirman efectivamente que cada vez son más los españoles y de otras nacionalidades que forman parte ya de esas bandas. Lo más difícil, salir. Vean. Yo lo que no quería es seguir teniendo más miedo, sino que me tengan miedo a mí. Y yo necesitaba de eso porque yo fui un muchachito muy maltratado. Yo lo iba a conseguir solo de esa manera, ¿no? Siendo un criminal, yo siendo un delincuente. Ellos primero te van cautivando. En esta fiesta va a haber mujeres, en esta fiesta va a haber droga, hasta que yo tuve tu bautismo. Mi prueba. ¿Y cuál fue tu prueba para entrar? Apuñalar a uno de la banda contraria. ¿Y él sobrevivió? La verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé. Lo apuñalas y te olvidas lo que hiciste. Te explican a ser criminal. Ellos te dan una clase incluso de cómo tú tienes que apuñalar. ¿Tú has estado en prisión? Sí. Yo por varios delitos muchas veces ya estuve en prisión. Yo llegué a tener un capítulo de 34 personas a mi cargo. Yo les decía, ve a robar, ellos robaban. Ve a apuñalar, ellos apuñalaban. Es más difícil salir que entrar. Es más complicado salir. La intención de ellos es de que tú no salgas, porque tú eres más valioso allí dentro que fuera. Terrible. Terrible. Sumamos a esta tertulia a Lucía Echevarría, escritora. Lucía, buenos días, bienvenida a Mejor Contigo. ¿Qué te han parecido a ti estos testimonios que acabamos de escuchar de estos dos exmiembros de bandas? Yo te recuerdo, yo solo quiero decirte que yo vivo en Atocha, enfrente del Capital. Con esto te lo he dicho todo. Y que mi hija acude a un instituto, que no voy a decir cuál es, que está en el eje Aluche Latina, ¿vale? Creo que entenderás que el tema me lo conozco. Lucía, ¿y cómo, donde se mueven? ¿Y cómo lo vives? Quiero decir, tú como madre, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, yo, ten en cuenta, mi hija va a no quiero decir el sitio, pero en ese eje están los Dominican. Los Latin no se mueven por Ñetas, pero los cuatro son Trinitarios, Dominican, Ñetan, Latins. Pero ahora están apareciendo los Fortitudo, los Niñatos. Y quiero decir una cosa muy clara, estos grupos pertenecen, como bien ha explicado, a algo mucho más amplio que finalmente puede acabar en Puerto Rico, en Chicago, en Panamá, que son mafias. Entonces, esta banda va sirviendo para otros intereses de una mafia que es mucho más alta. Para que tú menudees, alguien te tiene que pasar la droga. Para que trafiques con armas, alguien te tiene que pasar las armas. Y han olvidado otra cosa, trafican mujeres y especialmente menores. Las niñas que entran, las reinas, normalmente, no sé si visteis estas 10 menores tuteladas que iban por una banda que creo yo que era un capítulo de otros dominicanos, ¿no? Estas niñas que entran y que normalmente son correos, estas chicas que iban en patinete, pues las usan para traficar con droga, para transportarla,
porque se supone que a las chicas las cachean menos, porque a veces los efectivos policiales no tienen una mujer y no se atreven, porque se supone que se las ve menos, etc. Y estas chicas acaban traficadas también. Te voy a explicar cómo. A ti te capta un chico y te capta porque estás en un momento mal de tu vida, ¿vale? Este chico te hace todo un bombardeo de amor. Cuando ha dicho este chico que le dicen va a haber fiesta, va a haber mujeres, pues aquí te llevan a unas fiestas maravillosas en las que tú eres la reina. Es decir, todo el mundo, incluso una Coca-Cola no te levantas, te la traes. Y tú has adquirido una posición porque estás con alguien que es importante dentro de ese chapter, ¿vale? Después te van dando droga, pues de forma que te van captando. Y en un momento dado te dicen, va a venir el coronel o el general o el que sea, porque sabes que funcionan como ejércitos. Y quiere estar contigo y ya has pasado a otro. Después has pasado a otro y después sucede como las 10 menores tuteladas que vimos en Madrid, que son la punta del iceberg, que las van vendiendo a personas. Es decir, que hay otras personas que pagan por ellas. Entonces, se les ha olvidado que trafican con droga, que trafican con armas y que trafican con menores y con mujeres, que las van tratando. Y que eso es un capítulo del que nunca se habla, no sé por qué. Pues Lucía, que sepas que mañana nosotros vamos a contar aquí en Mejor Contigo, ya os lo adelantamos a todos, con el testimonio de una exmiembro de una de estas bandas, exmiembro ella, de una de estas bandas, que nos va a contar también el infierno que ha vivido al pertenecer. Pero Lucía, es muy importante porque estas chicas no son miembros, son captadoras. Es decir, ellas no tienen ni agencia, ni poder, ni importancia. Están ahí o para captar a otras chicas o para transportar, pero no son las importantes. Entran como pareja de alguien y al final las acaban utilizando y las meten, como tú bien has dicho, en un infierno espantoso, ¿eh? Sí, lo sé, Lucía. Incluso hay algunas bandas que no son tan conocidas que son única y exclusivamente formados por mujeres. Cuidado, o al menos, por lo menos, en lo que es visible, no en la cúpula. Estas bandas son capítulos... No, atención, estas bandas no tienen agencia ni poder. Son capítulos a disposición de otras personas. Y las ponen porque son más fáciles para reclutar, para transportar y demás. Pero son capítulos que están por debajo de otros que están por encima. No se crea una banda de la nada solo por mujeres. Eso es un mito que queda muy bien en las películas, pero que yo creo que Carlos Quílez te puede explicar, y la policía también, que estas microbandas son capítulos que pertenecen a otras personas y que hay que decir muy claro que usan a menores, primero porque los menores no tienen responsabilidad legal y segundo porque si los captas muy jóvenes de ahí no salen jamás. Pero que no hay que dejarlo en que son bandas juveniles, es que hay alguien por arriba, es que estos capítulos reportan a gente más alta, que por eso tienen que pagar una cuota, digamos, porque hay alguien que está haciendo, cada uno de estos está haciendo 200.000 euros al mes. Es decir, los Dominican hacen quizá $500.000 al mes, o igual, pero mínimo hacen 200.000, ¿sabes? Que esto no es una cuestión de unos niños, es una cuestión de una mafia que opera desde Panamá, Puerto Rico, Chicago, donde les corresponda. Es muchísimo más grave y esto te lo puede decir la policía. Y en cuanto a los machetes, por favor, esto os tengo que decir. Si hay machetes es porque en España se permite vender machetes. Aquí a 2 pasos de mi calle puedes comprar uno así. Entonces, si usted no quiere que haya machetes, prohíba su venta. Es que es absurdo que no puedas portarlo pero los puedas vender. Por eso hay machetes. Lucía, gracias. Insisto, oyes, porque yo he seguido hablando sola. No, no te preocupes, Lucía, que muchísimas gracias por tu testimonio, además por de primera mano lo conoces muy bien. Un abrazo, Lucía, gracias. Mañana, insisto, tendremos aquí a una ex perteneciente a una de estas bandas o de los capítulos, como decía Lucía,